Un cordial saludo para los académicos numerarios Hernando Vargas Caicedo, Clarelena Sánchez, Luis Felipe Telles, y a los correspondientes, y a nuestra invitada especial de hoy, doña Hildegard Vázquez. Nos congratulamos de tenerla aquí en esta academia sobre ese tema tan interesante que es un museo viviente, que es historia. El museo es historia, ¿sí? Es historia viva, ¿sí? Es dinámica, y usted seguramente sabrá exponernos eso magníficamente. Quisiera que el académico numerario don Hernando Vargas Caicedo nos haga una breve presentación de la señora Hildegard Vázquez, arquitecta, curadora del Museo de Panamá. Hernando. Muchas gracias, muy amables. Un saludo a todos los colegas de la academia, un saludo especial afectuoso a Hildegard, a quien tuve el gusto de conocer hace 2 años como compañera en el juzgamiento de la Bienal Colombiana de Arquitectura, donde Hildegard nos ilustró muchísimo sobre su dominio sobre el tema patrimonial, y quedé particularmente muy interesado en su vínculo con el tema de la recuperación patrimonial y su vínculo con el Museo del Canal de Panamá. Hildegard se formó como arquitecta en Rhode Island School of Design y tuvo una maestría en restauración histórica y conservación en la Universidad Politécnica de Madrid. Creó su firma de arquitectura en 1988, que desarrolló proyectos para recuperación de obras como el Teatro Nacional de Panamá, el Convento de Santo Domingo, el Hotel Las Clementinas, el Edificio Benedetti y el American Trade Hotel and Hall. Desde 1994 fue fundadora y presidenta de la importante Fundación Calicanto, organización dedicada a restaurar y conservar el patrimonio histórico y humano del casco antiguo de la ciudad de Panamá. Los proyectos de esa fundación han incluido, aparte de los eventos multiculturales y planes relacionados con la conservación del patrimonio histórico, la resocialización de pandillas locales, programas educativos para madres solteras, programas de artes para niños, en una gama muy interesante de actividades. Esa fundación, con el liderazgo de Hildegard, en 1997 fue muy activa en la declaratoria del casco antiguo de Panamá como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y desde el año 97 Hildegard forma parte del Consejo del Museo del Canal Interoceánico, del cual ella ha sido uno de los factores más importantes. Ha tenido evidentemente muchos vínculos con otras instituciones como Museo de Arte Moderno de Arte Contemporáneo de Panamá, y en particular un programa muy interesante, el programa CAPTA, creado en 2014 para proteger el patrimonio humano, una dimensión muy interesante para todos nosotros, a través de apoyo a mujeres adultas, jóvenes y niñas. Evidentemente, Hildegard se expondrá hoy sobre la arquitectura de la zona del canal, donde se revelan múltiples elementos de su contexto, su historia y su desarrollo, y los vínculos notables de ese lugar con las historias local y universal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, académico Hernando Vargas, por su presentación. Tiene la palabra la académica, la invitada, doña Hildegard Vázquez. Muchísimas gracias por la introducción, Hernando, y para mí fue un placer haber compartido contigo la Bienal de Arquitectura y ver realmente la arquitectura bellísima que hace en Colombia. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Un momentito. Quiero aclarar que yo no soy la curadora del Museo del Canal, soy la presidenta de la Junta Directiva. Fungí como curadora y directora ejecutiva durante la pandemia, ya que nos quedamos sin curadora durante todo ese año, y parte como mi rol de presidenta, pues me tomó ese tiempo pues hacer el trabajo. Hoy en día, gracias a Dios, hemos podido recuperar el equipo del museo, y hoy en día pues el museo funciona casi que sin mí, que es una maravilla poderlo haber logrado. Pero cuando Hernando y yo nos conocimos, hablamos muchísimo de la importancia de la arquitectura de la zona del canal y lo que ello conllevaba. Yo quiero hacer esta exposición un poco hablando de 2 temas. El primer tema del que les voy a hablar es la base o centro cívico que se desarrolló en las faldas del Cerro Ancón, que es básicamente el centro neurálgico administrativo
del canal, más no es toda la arquitectura que tiene la zona del canal. La arquitectura de la zona del canal recorre la franja de 80 kilómetros que van de norte a sur en Panamá y que conectan el Océano Pacífico y el Atlántico, y conlleva muchísima arquitectura de tipo militar y con varios centros neurálgicos. El área de Balboa, que es donde vamos a hablar esta sección de la charla, es una pequeña parte de la arquitectura canalera, pero yo diría que es en cierta manera la más emblemática. Y la segunda parte de esta charla les voy a hablar un poco de un proceso que hicimos en el Museo del Canal con el cambio de una de las salas que inauguramos durante la pandemia, que fue la sala de la vida en el canal, y especialmente lo que me interesó a mí particularmente, las diferencias en vivienda y estructuras que sucedían en el sistema del Silver Roll y el Gold Roll, o la manera que se le pagaban a los empleados en la construcción del canal. Quiero un poco ahondar en ese tema porque fue un tema que nos costó muchísimo investigar, pero también es un tema que yo creo que los panameños no hemos hablado de, y una de nuestras metas en el canal es llegar a hablar más del tema. Cuando hablamos de la planificación del paisaje, la imagen que ustedes ven aquí es la imagen que se llama del Prado, cuyo edificio principal, no sé si ven mi mouse, ¿están pudiendo ver mi mouse? Es el Administration Building, esta zona de aquí, que es la zona del monumento de Goethals, la escuela de Balboa y lo que llamamos el Prado. Este Prado era un componente importante del desarrollo paisajístico en ese momento de los diseños de las zonas administrativas del canal, y fue diseñada por William Phillips, que era un arquitecto paisajista que había estado formado con Olmsted. Olmsted ha sido uno de los arquitectos paisajistas más reconocidos en los Estados Unidos, que diseñó el Central Park de Nueva York, por ejemplo, o las viviendas de la fábrica Kohler en Wisconsin, y muchos otros paisajes urbanos en ese momento. Él llegó a Panamá en el verano de 1913 para completar los planos del desarrollo de este centro cívico, y se le asignó directamente la tarea de trazar lo que llamaban el town site, o el centro neurálgico, directamente por el coronel Goethals. El sitio de la ciudad de Balboa, aquí ven la imagen cuando comenzaba directamente el trazado. El cerro que ven en el fondo, en la imagen de la izquierda, es el Cerro Ancón, a la derecha es el Cerro Ancón, y a la izquierda pueden ver la imagen casi como de la entrada del mar. Y esto se planeó como un centro no solamente de desarrollo de áreas cívicas, sino también de áreas de desarrollo de viviendas de los empleados. La terminal Pacífico que vemos acá estamos viendo desde el sureste montados en el Administration Building, viendo hacia el sureste. Todos estos son, y pueden ver, yo creo que es importante analizar aquí el estado del terreno en el que se desarrolló todo este gran desarrollo urbano, porque en realidad no podemos hablar del Canal de Panamá sin pensar, obviamente, en la obra titánica del corte, etcétera, pero también de la obra titánica de generar todas estas poblaciones importantes que fueron surgiendo en las riberas del canal. Esta es una postal que muestra el Administration Building en el fondo, el Prado. Parte de la importancia del Prado también no solamente radica en su arquitectura muy militar y casi fascista en su diseño, sino también en el desarrollo de la ciudad jardín. Muchos de los jardines que ustedes ven
todavía se conservan si uno visita el área del Prado, y eran tan importantes para Olmsted que él realmente analizó y planificó, si lo vieron en el plano anterior, realmente dónde él quería utilizar lo verde como una pieza arquitectónica. Aquí vemos cuando recién construido el Prado, mide 100 pies por 110 pies, y las medidas están en pies porque obviamente los americanos funcionan y siguen funcionando en pies, pero ven que la construcción vino primero y ese ajardinamiento al que vimos en la imagen anterior, pues vino después. El cerro que ven a mano derecha es el Cerro Ancón, y las casas o construcciones que ven en la parte superior es una zona llamada Quarry Heights, que era donde vivían los coroneles de la parte administrativa del canal y la casa del administrador. Obviamente esto era una manera de también utilizar la arquitectura para demostrar el poderío americano. Todos estos edificios eran edificios, partes administrativos del edificio principal, que obviamente montado sobre el cerro hacía divisar el poderío del gobierno americano. La zona de césped también es importante en la medida porque fue diseñada para tener el tamaño exacto de una cámara del Canal de Panamá. Y esas medidas eran importantes porque hacían una relación, en cierta manera, pues, lógica para el diseñador, no necesariamente para el visitante, de las dimensiones de lo que se estaban construyendo. Cuenta con vías dobles, que no era lo normal en Panamá y nunca ha sido lo normal generar pues estas vías dobles, y los estacionamientos, en vez de estar en la parte frontal de los edificios, están puestos en la parte posterior de los edificios para así no quitar ese que vamos a ver a través del tiempo, pues fue creciendo y cambiando. Esta zona de aquí es la zona que definimos de estacionamientos, pero ven, aquí pueden ver cómo todo esto pues fue colonizando el territorio. Realmente la construcción del canal no solamente fue una colonización de la naturaleza, también fue una colonización del territorio, y muchas veces, como dice la doctora Maritza Lazo, muchos pueblos indígenas originarios que estaban en la ribera del canal desaparecieron cuando se inundaron ciertas áreas para generar los lagos que alimentarían de agua al canal. Esta es una vista a la inversa de lo que estábamos viendo. Estamos parados en el edificio de la administración viendo al Prado, que todavía en esta instancia, si ven por la fecha, estamos en 1915, todavía la parte de arborización, etcétera, no había sucedido. Pero cuando llegamos a 1920, comenzamos a ver ya el proyecto de construcción de esa zona, pues ya mucho más tomado el territorio, pensando y entendiendo que el canal se inaugura en 1914, y estamos hablando de 6 años después de haber sido inaugurado el canal. Podemos ver el dominio que ya tenía el personal americano sobre el territorio. También es importante decir que en temas de arquitectura, cuando los americanos llegan en 1904 a iniciar la construcción del canal, existían muchísimos edificios de diseño francés en muchas de las zonas que utilizarían construir el canal, y muchos de esos edificios franceses que fueron dejados por Ferdinand de Lesseps en su fallido intento de construir el canal, fueron los edificios iniciales utilizados por los americanos. Dicho esto, una vez comenzaron a dominar el territorio, la arquitectura comenzó a cambiar y a tener su propio origen militar. Muchos de los diseños, por ejemplo, los techos ventilados, las galerías de arcadas neoclasistas,
eran parte de esa manera del americano de demostrar esa influencia sobre ese territorio. Y aquí es importante notar a mano izquierda el edificio que vamos a ver, que es lo que llamamos el Balboa High School. El Balboa High School terminó siendo un edificio muy, muy importante, no solamente porque era la escuela secundaria para todos los hijos de los empleados americanos que trabajaban en el canal, sino también fue escena de una de las luchas más importantes por el dominio del territorio panameños, cuando hubo pues el 9 de enero del 64 el intento de poner la bandera panameña sobre el asta de la escuela, que conllevó o llevó a los tratados en el 77. Fue el inicio realmente de ese proceso de negociación. Hasta ese momento no se había dado con los americanos. Esta es otra imagen. Me dice, disculpen, regreso para atrás. Esta es otra imagen también de la misma escena, ya vista del otro lado, y comenzamos a ver cómo el territorio de este lado todavía estamos mirando más hacia la ciudad de Panamá, todavía no estaba siendo totalmente controlado. Por otro lado, creo que es importante analizar que todo este territorio era un territorio vedado a los panameños. Los panameños realmente no teníamos manera de entrar a este territorio, al menos con un permiso especial y con pasaporte. Esto era casi que entrar a un país diferente, y eso conllevó muchísimas de las luchas que se dieron en el futuro. Pero el Prado fue construido también con una intención militar importante, porque fue escenario de eventos y de celebraciones militares, visitas de presidentes, etcétera, que de alguna manera hacían sentir al americano que estaban dentro de un territorio que ellos tenían dominado. Mucha de la arquitectura que se sucede alrededor de esto, por ejemplo, no importa la religión que tuviesen los americanos que venían a construir el canal, todo esto ellos tenían dentro de esta zona una logia masónica hasta una escuela, church, estoy pensando en inglés, una iglesia bautista, metodista, todas las iglesias que tenían los soldados americanos, ellos podían encontrar dentro de esta zona sus propias, obviamente los comisariatos, que eran tiendas que vendían exactamente todas las mismas insumos que se podrían comprar en Estados Unidos. Y como buenos americanos, en esta imagen pues vemos una celebración del 4 de julio dentro del territorio panameño, de una manera pues celebrada, que hoy en día los panameños vemos esto como una invasión pues directa a nuestro territorio. Y es importante también ver pues los dibujos. Estos son dibujos originalmente arquitectónicos del edificio. Este edificio fue diseñado por Austin Lord, que era un arquitecto de Nueva York, con un estilo neoclásico italiano renacentista, que denotaba igualmente el poderío, obviamente, americano, y internamente es un edificio que no se visita mucho, pero si lo pueden visitar, hay unos frescos que pintó Roberto Luis, uno de nuestros muralistas más importantes, que también pintó, y yo creo que un poco Panamá buscando también conectar los murales que están dentro de la presidencia de Panamá.
Piensen siempre que la presidencia de Panamá y el Administration Building tiene 23.000 metros cuadrados, perdón, pies cuadrados, que lo hace probablemente 4 veces el tamaño de la presidencia de Panamá. Aquí vemos con el nivel de detalle que se hizo, en la zona esta de la rotonda, en cada uno de estos 4 lados de la rotonda es donde están estos frescos de Roberto Luis, pero vemos que los americanos realmente les dedicaron muchísimo diseño y detalle estudiando mucho de la arquitectura del canal, hemos encontrado que ellos detallaron hasta temas de cómo lidiar con las termitas de una manera que la termita no tuviera la capacidad de subir, porque muchas de estas estructuras, aunque parecieran ser todas de concreto, eran muchas de madera. Y el problema de las termitas en Panamá era importante. Cuando estuvieron construyendo el edificio, ustedes ven aquí, antes de la construcción, los edificios que ven atrás, cuando les hablaba de esa arquitectura canalera francesa, toda de madera, esos son como los resabios que pueden ver en las partes posteriores, y se dan cuenta que el territorio realmente no estaba para nada dominado, ¿no? Y parte de lo que se hizo fue, por ejemplo, asentar el Administration Building sobre esta colina que se creó, porque esta colina no existía, a partir de tierra que fue extraída de las excavaciones del Corte Culebra y del puerto de Balboa. Entonces, toda esa tierra se utilizó en realidad en muchos lugares, desde si han visitado Panamá, el Causeway, realmente es toda piedra sacada del Corte Culebra. Yo les diría que uno de los trabajos de ingeniería más importantes que se hicieron al principio de siglo. Y cuando queremos ver la misma estructura del edificio, aunque ustedes lo ven hoy en día en un edificio de concreto, toda la estructura está hecha de acero, y es una estructura de acero hecha por el United States Steel Products and Company. Esta estructura se diseñó, se mandó a pedir pieza por pieza a Estados Unidos, y básicamente lo único que se hizo fue armarla en Panamá. Más allá de la simple anchura de su construcción, su diseño también permite que la intensidad de la luz disminuya hasta tal punto que hace que la parte central no sea apta para su uso. Con ese detalle a la vista se dispusieron las alas actuales del edificio principal y se fijó su ancho. Los lados frontal y exterior de las alas se caracterizan por un sótano de unos 5 pies sobre el suelo y unas columnatas cuadradas que soportan el tercer muro del piso y los aleros del techo. Estas imágenes, lo importante es, vemos cómo se fue construyendo todo esto. Exactamente un mes antes de la apertura del Canal de Panamá, es decir, el 15 de julio de 1914, el edificio de administración se convierte en el primer edificio permanente de la Comisión del Canal en ser completado. Este edificio tenía, además de ser un edificio enorme, varios avances tecnológicos, como un elevador. Tenían tuberías para aspiradoras dentro de la estructura. Uno podía conectar un tubo de aspiradora dentro de las paredes y aspirar adentro del edificio. Tenía cableado eléctrico, sistema telefónico, tenía plomería interna con fuentes de agua fría y baños internos, y un sótano que tenía todo un sistema de drenaje por el tema del nivel freático. Que estamos hablando no solamente que el canal fue una obra de ingeniería, ellos también invirtieron en las estructuras y hicieron los últimos conocimientos de ingeniería que podían hacer también en el diseño de sus edificios. Las escuelas fueron también una prioridad del gobierno estadounidense, porque al inicio, cuando comienzan a llegar los trabajadores del canal, eran más que nada hombres solos.
ellos muy rápidamente se dieron cuenta que para que hubiese un sentido de comunidad y que los trabajadores pasaran mucho más tiempo en Panamá, tenían que asegurar la entrada de familia. Entonces la construcción de la escuela viene muy pegada de eso, que el trabajador, el ingeniero que realmente trabajara en el canal, pues tuviera una escuela de vanguardia para su familia. Y ellos no escatimaron no solamente en las estructuras, sino también en la calidad de la educación que le daban a esos habitantes. Aquí vemos los planos del diseño de la escuela, que se basan en los conceptos arquitectónicos previstos por Austin Lord para el Centro Cívico de Balboa, pero la construcción de este edificio escolar se realizó siguiendo los planos originales firmados por Samuel Heath. La escuela de Balboa se construyó, como lo vieron en las imágenes anteriores, al pie del edificio de la administración. Es de 3 pisos, es una escuela de hormigón, alrededor de un patio interior que tiene un estilo igualmente renacentista italiano o no clásico, modificado con detalles coloniales españoles. Era una manera también de diferenciar y hacer una demostración del poderío. Situado sobre una base de pilotes de hormigón, obviamente 2 alas menores en cada extremo de la fachada y el bloque central que está empotrado en el medio. Este edificio fue para reemplazar el edificio original, que no sé si la vieron en las imágenes que proyecté primero, era un edificio de madera. Mucho de lo que ellos hicieron es conquistamos el territorio con edificios de madera, pero una vez ya tenemos ese territorio conquistado, la mayoría de las estructuras que construyeron para quedarse eran de hormigón. Ahora, habiendo hablado un poco del Prado, les quiero hablar de el Silver y Gold. Cuando comenzamos a investigar el tema del Silver Roll, especialmente, estoy hablando de 1997, en la formada del museo, nosotros hicimos una campaña para financiar las diferentes salas que íbamos a tener. Y la única sala que no pudimos financiar fue la sala del Silver Roll. No la pudimos financiar. Era un tema que en realidad los panameños no estábamos hablando. ¿Y qué es el Silver Roll y qué es el Gold Roll? Cuando llegaban los empleados a trabajar al canal, los cuales llegaron miles y miles de empleados, obviamente muchos estadounidenses, pero también llegaron muchos de las Antillas, Barbados, Bermuda, chinos, italianos, portugueses. Todos aquellos que no eran americanos y blancos eran puestos en el Silver Roll, y todos aquellos que americanos estaban en el Gold Roll. ¿Y qué significaba estar en el Silver versus el Gold Roll? Yo creo que esta imagen los puede ayudar a entender las diferencias. Si ven, por ejemplo, en el lado izquierdo, tienen una escuela que es una escuela Silver. Una escuela Silver tenía una maestra o 2 maestros por 50, 60 estudiantes. Los libros, por ejemplo, que recibían los estudiantes Silver eran libros utilizados inicialmente en las escuelas Gold, y cuando ya dejaban de utilizarlos se pasaban a la escuela Silver. Era básicamente una transmutación de la segregación que existía en la vida americana a la vida americana en Panamá. Y fue de alguna manera igual de racista y de terrible, especialmente contra el hombre negro, que era el trabajador importante de
del canal. Las diferencias estaban entre escuelas, comisariatos, hospitales, pero en realidad, y eso es algo que también tenemos que entender, no fue algo que fue establecido por los americanos en la construcción del canal. El Silver Roll y el Gold Roll era un sistema heredado de la construcción del ferrocarril, que también fue hecho por Estados Unidos. O sea que ellos utilizaron el sistema de pago y, por decirles, por el mismo trabajo, un americano ganaba 3, 4 veces lo que podía ganar un Silver Roll. Había muchísima, por ejemplo, para entrar a los comisariatos, muchas veces los comisariatos podían haber sido compartidos, pero había una entrada para, muchas veces no decía ni silver, decía colored y white. O sea que había también una distinción muy segregada, obviamente heredada de la historia americana. Cuando nosotros comenzamos a hacer el análisis de cómo íbamos a proyectar esta información dentro del Museo del Canal, una de las cosas que hicimos fue encontrar todos los planos existentes de las residencias, porque lo que queríamos es utilizar las metodologías virtuales para realmente explicarle a los visitantes del museo cómo era la vida interna, no solamente ver la imagen en blanco y negro de la casa, sino también darles un concepto de las dimensiones, las diferencias, la calidad de vida que podía tener una persona Silver o una persona Gold. Esta, por ejemplo, que es una residencia Silver, si ustedes ven, cada puerta es realmente una casa. Los sistemas de acueducto que hablamos ahorita de la ingeniería maravillosa que tenía la Administration Building, aquí realmente no había un sistema de acueducto. Las pequeñas casitas que ven acá afuera eran donde ellos lavaban y ellos tenían que poner estos tanques de agua debajo de esa área de lavado para botar el agua. Y en esta, básicamente una sola habitación, pues podía vivir una familia de 4, como vemos en esta foto. Y en esta casa, si ven, hay 5 pues, casas dentro de una. Y esta es la imagen que hicimos dentro del museo para realmente demostrar a través de un video el estilo de vida. Si ven la imagen, también hablamos de que no había jardinería, tanto hablamos de jardinería del Prado, de la importancia de los jardines para los americanos. Eso era importante cuando venía a un cierto tipo de población, más no a toda. En cambio, comenzamos a ver una residencia, una familia Gold. Esta es una residencia de un papá, una mamá y 4 hijos, y el tamaño de la residencia podría haber hospedado hasta 20 familias Silver. Y esas diferencias pues las comenzamos a notar de manera muy clara cuando comenzamos a ver las imágenes. Eran obviamente más cómodas y la asignación de la comodidad dependía de qué cargo ejercían. No todos los americanos tenían este nivel de asignación, pero detalles importantes, por ejemplo, lo que ven hacia afuera cuadriculados son mallas mosquiteras para asegurarse de la comodidad de los habitantes, que pudieran sentarse afuera sin tener el problema de los mosquitos. Y aquí ven una imagen tridimensional que hicimos. Si no es mentira la cantidad de territorio que tenía estas casas realmente estaban puestas en un territorio amplio, siempre estaban ajardinadas y siempre tenían pues la percepción de vida de sus habitantes, que traían obviamente su
su estilo de vida a esta casa. Cada casa tenía su cocina respectiva, con estufa, camas con colchón, sobrecamas, mesas, sillas, refrigeradoras, terraza amplia que era usada como sala familiar. Tenían su propio cuarto de baño con regadera, servicio higiénico, pero cada familia que llegaba debía comprar sus sábanas, vajillas, toallas, así como otros utensilios y muebles que requeriría, pero ellas venían hasta amuebladas. Es importante entender que la casa Silver venía básicamente vacía. Y cada casa se le proporcionaba, sin costo alguno, electricidad y agua potable, así como el carbón para la estufa, y si las necesidades del esposo lo requerían, una línea telefónica gratuita. Y con eso, básicamente, les quiero dejar tocar pues un poco del tema. Yo siento de que cuando nosotros presentamos esta exhibición en Panamá, comenzamos a hablar de básicamente esas brechas que todavía hasta el día de hoy siguen en un racismo que yo creo que esa segregación que surgió, obviamente con una intención de construir una obra titánica, han quedado dentro del sistema. A tal punto que cuando comienza la desegregación en Estados Unidos, una de las cosas que sucede en las escuelas panameñas, especialmente en las escuelas Silver, que para no desegregarlas, lo que hacen es que las escuelas Silver las convierten en escuelas donde la enseñanza iba a ser en español. Era una manera muy sencilla de no tener que desegregarlas. Entonces, muchos de los panameños trabajadores del canal que tenían sus hijos en esas escuelas Silver que no hablaban español, porque eran gente que había venido de Barbados, de Bermuda, o sea, que eran gente de origen antillano, terminaron emigrando a Nueva York para poder darle la educación que querían a sus hijos. Y de esos grandes panameños que emigraron, pues nosotros en el museo encontramos, esos panameños dejaron huellas importantes en la vida americana, y les puedo mencionar poetas, psicólogos, que poco a poco, aunque eran de origen negro, pues hicieron los cambios importantes en la vida americana. El gran fallo importante de Brown versus Board of Education estuvo basado en unos análisis que se hicieron en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, y el líder de esos análisis psicológicos era un panameño que experimentó él junto con su esposa, ambos psicólogos, que le daban a los niños unas muñecas negras y unos muñecos blancos, y las muñecas negras nadie las quería. Y en esa manera demostró que la discriminación comenzaba y se hacía hasta a través de los juguetes. Y con eso quisiera terminar, porque sé que la reunión no es más larga, y dejar espacio si tienen alguna pregunta. Muchos agradecimientos a la arquitecta Indelgara Vázquez por su estupenda exposición de ese museo vivo del Canal de Panamá y de todo lo que implica su relación con la cultura, con la sociedad y con el mundo. Sí, verdaderamente muy bonito ver esa exposición suya. Muy agradecido, mil felicitaciones. Bueno, voy a dar la palabra a quien desea intervenir. Muchas gracias. Es interesante la charla, sin lugar a dudas. Quisiera hacer un comentario, y es que me sorprende que no hay mucho sobre la parte anterior a la intervención americana de los franceses. No sé si es que no queda mucho, se menciona muy de
muy de lado, por decirlo de alguna manera, las casas de madera, etcétera, etcétera. Y entonces la primera pregunta que hago es, si no queda mucha información al respecto, la verdad es que desconozco qué tanto tiempo duraron los franceses en el canal de Panamá. Esa es una pregunta y la otra es un comentario, aprovecho la intervención, y es que en la construcción del canal de Panamá por parte de los franceses participó un ingeniero panameño que se llamaba Sosa. Pedro J. Sosa. ¿Ah? Pedro J. Sosa. Pedro J. Sosa, correcto. Y nosotros lo esperamos a él aquí en la historia de las matemáticas en Colombia, porque pues en esa época en que él era ingeniero del canal de Panamá, pues Panamá era parte de Colombia, estando por ahí. Segundo, porque en los anales de ingeniería se publica el artículo más avanzado de matemáticas que se publicó en el siglo XIX sobre la teoría de los cuaterniones. Entonces es un personaje interesantísimo para nuestra historia y pues obviamente para la de ustedes. No sé si conoces el artículo que escribió el profesor Víctor Alvis con una estudiante sobre él y sobre el artículo. No, me encantaría tenerlo, Clara Elena. Yo te lo hago llegar. La verdad es que solamente al oírte caí en cuenta que si yo podía participar en algo era comentando esto. Y obviamente pues él muere en un naufragio en 1898. Entonces pues digamos la pregunta es ¿qué les queda o qué tienen de toda la parte francesa? Mira, sí tenemos muchísima información de la parte francesa. Me centré nada más en la construcción del Prado porque quería enfocarme en la parte americana. Nosotros sí tenemos en el museo toda una parte sobre el canal francés. Es más, para nosotros el canal realmente comienza mucho antes que los franceses, con Carlos V y los sueños de Carlos V de construir un canal por Panamá. Dicho esto, los panameños no hemos investigado suficiente la influencia del canal francés sobre muchas partes de nuestra historia. Yo no sé si ustedes conocen al historiador Rolando de la Guardia. Él está ahorita mismo haciendo una investigación bastante exhaustiva sobre la parte del canal francés. Yo creo que es muy importante que haga. Y yo he ido una problemática más de que los panameños siempre nos hemos enfocado más en el canal americano que el canal francés. Dicho eso, la influencia francesa se siente todavía en Panamá, hasta en el mismo casco histórico y en las construcciones históricas que tenemos. O sea, no es una influencia que pasó desapercibida, sino que quedó y ha sido parte de nuestra vida. Y sí me gustaría, y es más, los incentivo a ustedes como historiadores, ayudarnos en esa investigación, porque yo siento que todavía estamos tocando la superficie para lo que hemos estado tratando en los últimos años en creo. Los temas y no centrarnos nada más en el canal americano, que es lo que siempre ha sucedido en Panamá. Entonces, por ejemplo, ahora acabamos de trabajar pues toda la sala de ni en la misma concepto de enseñar la historia. Panamá tiene una deuda muy grande con sus propias investigaciones. Lo que se acaba de decir, en primer lugar, sobre Pedro Sosa, que es muy importante. Pedro Sosa estudió en Rensselaer, una gran escuela de ingeniería pionera anterior a MIT, y evidentemente estuvo en la primera parte del canal estuvo en el congreso que con CEPS
y estuvo pues en todo el desarrollo y es un personaje sumamente importante. Fue uno de los miembros fundadores de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que lo apreciaba particularmente, y lo que está contándonos Hildegard es muy interesante sobre el canal francés. A mí me llamó la atención hace algunos años lo que Samuel Gutiérrez escribió sobre la arquitectura del canal, precisamente donde hay una confluencia en Panamá, llegan muchas confluencias y relaciones de todas partes. Eso lo vuelve un lugar particularmente interesante y complejo, y entre otras cosas, no solamente por las influencias caribeñas, sino por supuesto por la llegada convergente de lo europeo y lo norteamericano. Entonces, en esa arquitectura del canal de la cual hoy Hildegard nos habló, pues hay unos episodios ejemplares muy interesantes sobre esta, digamos, arquitectura, llamémosla imperial, o militar o institucional, o llamémosla muy, muy deliberada de control, que tiene que ver con una cosa también muy interesante, es el laboratorio de sistemas constructivos que es Panamá. Digamos, ha sido desde hace muchísimo tiempo un lugar donde ha habido mucha construcción, muy variada construcción y muchísimas influencias, y eso lo vuelve un lugar muy rico. Yo aprecio mucho que Hildegard nos haya ilustrado, y concuerdo con Hildegard en que tenemos muchas tareas de indagación, entre otras cosas porque los colombianos nunca nos recuperamos psicológicamente de esa separación, y efectivamente nuestra historiografía también tiene una cantidad de nexos incompletos o rotos al respecto. Mi bisabuelo participó en la época de Angler en el año 83, 1883. El único empleo que había en ese momento en Panamá, con esa malaria que había tan fuerte, que acabó con todos los ingenieros directivos, los franceses. El periodo francés fue más o menos de 1880 a 1889, más o menos, hasta que les decidió cambiar el canal a nivel por el de esclusas, pero a mi bisabuelo le tocaba poner a chinos en ataúdes, porque morían chinos, pero como por millones. Por millones. Entonces, pues, muy interesante ese tema. Hace algún tiempo, algún amigo ingeniero, Luis Enrique García, me llamó la atención sobre el libro de McCulloch, que es un libro que finalmente es muy duro con Colombia en el sentido, tal vez indirectamente o involuntariamente, pero tiene que ver con esa miopía colombiana con relación a esas situaciones que se daban allí, y donde, entre otras cosas, pues brillamos por la ausencia. Prácticamente no tenemos una participación. Lo que uno encuentra en el siglo XX es que la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional mandaba a profesores y alumnos a hacer excursiones a ver las obras del Canal de Panamá, o a ver el Canal de Panamá funcionando, y por supuesto maravillarse en eso. Y a los colombianos en distintas generaciones nos tocó pasar en barco por el Canal de Panamá antes de su ampliación, y eso nos seguía maravillando. En todo caso, es un lugar donde hay que pasar de la mitología a la historia, como diría Carlos Niño, que es alguien que nos acompaña esta tarde. Muchas gracias, Hildegard. Muchas gracias, Santiago. Sí, primero que todo, darle nuestros agradecimientos a Hildegard por la magnífica, interesante, bien documentada conferencia sobre la parte de la arquitectura del canal. Y yo creo que allá en el museo quería preguntarle, y yo estoy seguro, deben tener también muchísima información que en algún momento pudiéramos ver de la parte de ingeniería. Porque sí, cómo no. Sí, la parte de ingeniería, por ejemplo, la construcción del puente, el puente sobre el Canal de Panamá, importantísimo, y sobre todo el último puente, que se llama el Puente de las Américas. En ese primer puente, y creo que en el segundo, han tenido que poner unas mallas para evitar que la gente se suicide, ¿no? Sí, correcto. Parte anecdótica. Otra parte anecdótica es el cobro que se hace por pasar el Canal de Panamá, que es por el peso de la embarcación, que tiene cierto valor. Inclusive existe una información de que cobraron, creo que 87 centavos de dólar. Un paso, sí, es una persona que pasó nadando. Entonces, todos estos aspectos son interesantísimos, que yo creo que en algún momento la parte de las esclusas, la construcción de las primeras esclusas, la segunda esclusa, las que se construyeron las primeras allá en Pittsburgh, ¿no? En Pensilvania, una cosa importante. Todo eso en algún momento yo creo que podríamos hacer otra conferencia con Hernando y con Hildegard sobre esto. Muchísimas gracias, muy amable. No, y los invito a que visiten el museo. Se van a
ustedes que son amantes de la historia les va a encantar. Realmente no lo van a poder ver en un día porque se van a dar cuenta que hay tanta información que van a querer más de ello. Y cuando nosotros hablamos del Canal de Panamá, la interconexión con toda nuestra historia, sea nuestra historia colombiana, nuestra historia con los americanos, nuestra historia colonial, está todo ligado. Realmente no se puede hablar de Panamá y no hablar del canal. Y hay muchas teorías de gente que dice que el canal lo construyó Panamá y no viceversa. Pues todas esas controversias, nosotros como museo lo que tratamos es poner la información para que la persona leyendo pues tome su decisión, porque realmente nos podemos ir con opiniones y no irnos realmente con lo que pasó y todo lo que ello conllevó. Y por ende son los hechos los que hablan y lo que estamos tratando de lograr es que las nuevas generaciones entiendan el valor y el sacrificio que conllevó la construcción del mismo. Y por ende, si vienen a Panamá, con mucho gusto los recibimos en el museo. Estamos felices de tenerlos y de compartir conocimientos, porque para nosotros la investigación en el museo, el Departamento de Investigación vive investigando estos temas y estamos siempre tratando de ver o abrir de repente una rajadura que no habíamos visto antes en ese conocimiento. Así que les agradezco. Pregunta, ¿hay acceso al museo vía internet que uno pudiera entrar? Nosotros tenemos muchísimas charlas. Si se van a Instagram y siguen Museo del Canal, ahí pueden tener acceso. Nosotros también tenemos un centro de investigación que acabamos de comenzar el año pasado con una primera donación de los papeles de Fernando Eleta. Fernando Eleta fue uno de los negociadores del Tratado Robles-Johnson del 52 que nunca llegó o sea, nunca sucedió, pero que fue uno de los precursores del Tratado del 77. Y parte de esa donación de papeles nos ha permitido comenzar a desarrollar lo que queremos sea un centro de investigación mucho más amplio. Y ustedes como investigadores e historiadores, por supuesto, nada más con pedirnos, pues pueden tener acceso a toda nuestra colección. Nuestra idea es comenzar a compartir conocimiento con las universidades. Acabamos de firmar también un memorándum con la Universidad de Florida, que es el segundo lugar con la mayor colección sobre el canal americano que existe hoy en día después del Museo del Canal. Entonces sí queremos comenzar a compartir ese conocimiento y que los historiadores puedan tener acceso a ello. Felicitaciones a nuestra compañera panameña por toda la historia que nos ha contado. Y quería yo hacer referencia a un libro histórico que escribió Juan Gabriel Vázquez, un excelente escritor colombiano, que se llama Historia Secreta de Costaguana, que es un libro en el que él cuenta la historia de un colombiano que se llama José Altamirano, que por situaciones muy interesantes y simpáticas llega a Panamá precisamente antes de la separación y es partícipe. Entonces, hablando de complementar un poco la historia, como te comentaba, ese sería un libro interesante de tenerlo y de... Buenas tardes. Lo primero es agradecerle a la presentadora su estupenda presentación y hay pues información importantísima y lo que me sugiere Santiago es que hablar un poco sobre un tema que me ha interesado mucho. No tiene mucho que ver con la parte misma de la construcción del canal, sino para mí ha sido muy importante ver la influencia que tuvo el Canal de Panamá en la infraestructura, el desarrollo de la infraestructura de transporte.
Evidentemente es uno de los principales hitos la construcción del Canal de Panamá para Colombia, porque a partir de esa época comenzó un cambio importantísimo en Colombia. Realmente ahí surge con la conexión que se hizo simultánea en el mismo tiempo, por la misma época, de Buenaventura con Cali, por medio ferroviario, hizo que cambiara de ahí en adelante los flujos de importaciones y exportaciones. Mucho del tráfico que se movía por Barranquilla pasó a moverse por Buenaventura, un pueblo de relativa poca importancia antes de la construcción del Canal de Panamá. Entonces, en ese momento comenzó a cambiar el sentido de los flujos comerciales, de salir. Entonces, eso cambió primero la salida de esto y después con la conexión de las redes férreas cambió parte del comercio doméstico y se fue uniendo más a la salida por el Pacífico toda la zona cafetera. Entonces, al final, hacia 1945, cuando se comenzó la conexión entre Medellín, y se hizo la conexión entre Medellín y el ferrocarril del Pacífico, y conexión directa por ferrocarril, fue un alivio muy grande para la zona cafetera, inclusive Medellín, que podía moverse directamente desde Medellín sin transbordos hasta Buenaventura. Entonces fue muy importante para el desarrollo de la red vial y férrea de Colombia esta apertura del Canal de Panamá. Algo que muchas veces no se había reconocido, inclusive en un libro que escribimos con María Teresa Ramírez, se menciona muy poco la importancia del Canal de Panamá, y yo creo que con el avance del tiempo he venido yo a entender mucho mejor esta gran importancia para Colombia de la construcción del Canal de Panamá. Eso era como lo que quería decir. De nuevo, felicitaciones para Hildegard y muchísimas gracias por haber venido a la academia en este día. Es que he escuchado un comentario muy interesante sobre el dolor de la pérdida de Panamá. Resulta que cuando dictábamos historia política y derecho constitucional de Colombia, pues existe, ¿no? Digamos como una historia en retrospectiva, precisamente por lo que llamaron la danza de los millones, o algo así por el estilo, y el asunto de la indemnización y que la plata se perdió y una cantidad de intrigas que hubo también allí para zanjar la discusión con Estados Unidos. Pero resulta que es que lo más interesante es ver la historia un poquito más hacia atrás, y es que Panamá, pues en lo que hemos podido concluir, esto habría que precisarlo y ahondarlo más, fue un país siempre diferente de lo que hoy conocemos como Colombia y en su momento de la Nueva Granada. En 1749, si mal no recuerdo, cuando se terminó de organizar el virreinato de la Nueva Granada, la corona española señaló que lo que hoy conocemos como Panamá, que en algún momento fue la provincia de Veraguas, de las Veras Aguas, quedaba incorporada al virreinato de la Nueva Granada. Pero resulta que por su ubicación geográfica, ¿no?, era demasiado difícil hacerla incorporar al proceso de homogenización que tenía lo que hoy conocemos como Colombia. Y esto es tan evidente que cuando se terminó digamos, el proceso de emancipación, porque no es un proceso de independencia, es un proceso de emancipación el que tienen los pueblos latinoamericanos respecto de la corona española, que es distinto de los otros procesos sociales, porque la emancipación, ¿qué quiere decir? Que el hijo menor se emancipa de la autoridad de su padre, pero lo sigue reconociendo como tal. Entonces, cuando se emancipan, lo que hoy diríamos son los países o las naciones americanas, de la España americana, o de la América española mejor, ¿no? Panamá se proclama al final de 1821 como un país independiente, y es después, si mal no recuerdo, tal vez en 1830 o por ahí, por esos lados,
que pide la anexión a lo que después se conoció como la Gran Colombia, que realmente nunca existió, porque el país de la Gran Colombia jamás se llamó así, fue República de Colombia, sería más adecuado hablar de Colombia la Grande, pero entonces piden la anexión y después es que, digamos, la vuelta de los años demuestra que por nunca haber estado unidos, quieren estar separados. Además, porque es que sucedieron otras dos cosas interesantísimas. La primera, que tanto el libertador Simón Bolívar como el presidente encargado entonces, Francisco de Paula Santander, se preocuparon siempre por tener a Panamá como el centro de la República, porque supuestamente era una ubicación mucho más privilegiada que Bogotá, al punto que allí ocurrió el Congreso Anfictiónico, ¿no? El Congreso Panamericano, por eso se llama Panamá, porque es mirar en globalidad a toda la América libertada. De ahí viene precisamente el sentido del Congreso Panamericano, de mirar a todas las naciones americanas, ¿no? Y segundo, la necesidad no solamente del canal, porque es que hay una carta muy interesante de Bolívar con Santander, donde hablan ellos dos de la necesidad de un canal que conecte los dos océanos. Estamos hablando de unas cartas de principios del siglo XIX, que después se concretan mucho más después y por otras circunstancias, ¿no? Y un ferrocarril que llegara hasta ese lugar. Pero al final del día, los panameños eran otro país diferente. Cuando después se organizó la República Colombiana, también era bajo la figura de una intendencia que tenía prácticamente la estructura de un Estado soberano totalmente independiente. Entonces realmente no es que hayamos perdido a Panamá, es que sencillamente al final del día se formalizó lo que nunca tuvimos. Esa era mi observación, como aporte a esta cuestión de ese a veces como falso dolor de la pérdida de Panamá. Gracias, presidente. Gracias, académico numerario Luis Pérez, mucha razón tiene. Vale la pena recordar que mientras fuimos a audiencia, el virreinato fue una corto periodo de nuestra vida, mientras fuimos a audiencia, Panamá jamás fue nuestro, ¿sí? O sea, nosotros llegábamos hasta allí, ¿sí? Chocó, pero no, Panamá no fue nuestro, sino el virreinato, ¿sí? Y muy difícilmente se pudo integrar, pero en un momento dado se pensó que la capital del país fuese allí. Entonces, bueno, sí, muy valioso lo que dijo el académico Telles. Precisamente un poco referido a lo que dijo el doctor Pachón ahora. Básicamente voy a referirme a dos cosas muy rápidamente, no tenemos tiempo. La pérdida de Panamá obligó a que Colombia pensara en construir el canal que se había pensado desde la época de Caballero y Góngora, que era la Tuato-Tuandó, con variantes diferentes. Canal que finalmente fue aprobado durante el gobierno de Guillermo León Valencia y nunca se llevó a cabo. Y también escribí ayer muy rápidamente sobre el tema que durante el gobierno de Samper, precisamente por el concepto de expertos que dijeron que el impacto ambiental sobre la zona del Urabá y el Atrato iba a ser enorme si se construía el canal, entonces se optó por un puerto seco, perdón, por un canal seco que primero tenía 180 kilómetros, 188 kilómetros y que luego conectaría con Buenaventura y nos haría una conexión desde Buenaventura hasta Cartagena, que es muy parecido al proyecto de lo que está mencionando Petro ahora, que algunos ya lo llaman de ilógico, pero fue aprobado durante el gobierno de Samper, curiosamente, y la única diferencia es que no es un canal elevado. Y lo otro que quería señalar, un poco reiterando lo que dijo el doctor Pachón, y ya para no molestarlos, es que valdría la pena que nosotros estudiáramos el impacto del canal de Panamá. Sabemos que la consolidación del puerto de Buenaventura, ya lo dijo el doctor, aunque se refirió más a la carretera, fue por el canal de Panamá, tuvo que adaptarse a nuevas condiciones. Se tuvo que adaptar Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Y precisamente por la consolidación de este canal, la apertura del canal, se tuvo que recuperar el canal del dique para poder que Cartagena tuviera una salida al mar. Eso es lo que quería decirles. Muchas gracias por esta charla de hoy. Y disculpen si me extendí. Con esto quedan confirmados sus cargos el nuevo presidente Jaime Santamaría, nuevo secretario general, Luis Felipe Telles Rodríguez, juramentados, han aceptado, ¿sí? Agradezco mucho los comentarios de ellos sobre mi labor, ¿sí?
realmente le he puesto el corazón, sí, ha sido una parte muy valiosa de mi vida, sí, muy estimulante, sí, he crecido en esto, con la información valiosísima, con el compartir conocimientos con los valiosos cerebros y los corazones de ustedes, sí, y ha sido pues realmente algo fructífero. Estamos haciendo una nueva historia de Colombia, vista de donde nunca se ve, del lado donde la gente de verdad sí trabaja, ¿sí? Donde estábamos metidos en el campo, metidos en la selva, metidos en los problemas y haciendo las cosas, y los ingenieros y los abogados somos en eso hermanos cuando queremos hacer las cosas. Sí, y eso es un punto de vista, una visión nueva, distinta de la historia necesaria de un mundo desconocido, y que nosotros estamos dando a luz. ¿Sí? Hemos hecho los apuntes, los cuadernos, y poco a poco va creciendo esa acervo de conocimiento tan necesario, que hemos compartido con la Academia Colombiana de Historia, con las universidades, con las bibliotecas y con el público que nos atiende en YouTube, gracias a la labor de Luis Felipe. Pues ya pues, tenemos videos con más de cuántos participantes, cuántas visitas, Luis Felipe. 11.300 visitas, presidente. Bueno, cada vez nos visitan más, cada vez participan más en nuestras sesiones. Vamos logrando poco a poco, con la virtualidad, con la presencialidad, con las publicaciones, vamos logrando nuestro objetivo, para bien de Colombia, para bien de nosotros mismos. A eso le hemos dedicado buena parte, una cuarta parte de nuestra vida, yo creo que más, porque mucho tiene basamento en lo anterior, en las reflexiones mías, en mi camino en la historia, ¿sí? Que he querido compartir con ustedes, en el cual ustedes me han enriquecido notablemente. Entonces, bueno, les agradezco por el corazón ese tiempo, esa dedicación que han tenido, ese apoyo que me han dado. Seguiré acompañando en la Junta mientras pueda, y pues, a todos mil gracias. Entonces, siguiente punto del orden del día, académico secretario. Último, cierre de la sesión a cargo del presidente. Bueno, reitero mis agradecimientos a Santiago Otero, que nos acompañó hoy del Colegio Máximo de las Academias, con el ánimo de hacer el tarjetón, y finalmente no pudimos utilizarlo por razones de logística y de tiempo. Santiago, muchas gracias. A los académicos numerarios presentes, Clarena Sánchez Botero, Jaime Santamaría Serrano, Álvaro Pachón, Julián Delgadillo Romero, Hernando Vargas Caicedo, Alonso Valencia Llano, a Luis Felipe, sí, que me ha acompañado con tanto esfuerzo, con tanto tesón de dado, sí, tanta labor, sí, y tanta eficiencia en tantas cosas. A todos ustedes, mil gracias y muchos éxitos a la nueva Junta. Y bueno, por eso doy por cerrada la sesión.